Buenas tardes. En el día de hoy vamos a seguir hablando sobre la problemática que hay a nivel internacional con respecto al conflicto que se ha generado entre Ucrania y Rusia. Esto es muy importante para poder determinar, en nuestro caso, en la región de americana, digamos en los tres subcontinentes, en el subcontinente de América del Norte, de América del Sur y de América Central, pues. ¿Qué es lo que los Estados Unidos, que es el principal hegemón en esta región, desde el punto de vista del canal Sinderesis TV, es lo que avisora? Y vamos a tomarlo en cuenta basándonos en tres variables que son importantes en la geopolítica. La primera variable es la variable geográfica. Todos sabemos claramente que los Estados Unidos tienen una gran ventaja desde el punto de vista geográfico, no solamente en América, sino también en el mundo, ya que prácticamente su dominio, digamos, de lo que se conoce como el comercio mundial, está manejado por tres océanos, o dos, pues, que es el océano Pacífico y el océano Atlántico. Y además, por la parte de arriba, la parte de Alaska, también el océano Ártico, ¿no? Entonces, prácticamente tiene control sobre esas tres cosas y le dan, desde el punto de vista geográfico, una gran ventaja sobre los demás países, digamos, de la América, por muchas razones, desde el punto de vista de su poderío militar y su poder blando. Cuando hablo de poder blando, hablo del poder que tiene sobre el sistema financiero mundial y además de eso, su arma más poderosa, que es el dólar. Y bueno, la segunda arma más poderosa, que es la propaganda que genera a nivel de Occidente. No solamente abarca toda la América, sino que también abarca parte de Europa, incluso parte del Asia. Entonces es un poder enorme. Ahora, el conflicto que se está generando en Ucrania y Rusia es un conflicto que de alguna manera todavía podríamos decir, desde el punto de vista mundial, que es una guerra no convencional que podría tener ribetes de convertirse en una guerra convencional si los aliados, si hay alianza entre los Estados Unidos con Europa y la alianza que podría tener Rusia con la China, Irán y otros países. Entonces es una situación que no es muy fácil para el mundo en general. Entonces en la región, por eso es que es importante hacer el análisis que se hizo con los representantes que vinieron a Venezuela a conversar con el presidente Nicolás Maduro. En primer lugar, los Estados Unidos quiere tener su región, digamos, en una zona de conflicto solamente de carácter de guerra híbrida, sin límites, pero guerra híbrida, donde lo material sean escaramuzas, no una guerra convencional, por ejemplo, entre Colombia y Venezuela, porque eso le generaría, desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista poblacional o demográfico, que este tipo de guerra hace que la gente que vive en Colombia, la gente que vive en Venezuela, incluso los vecinos que viven cerca, se emigren hacia el país que ellos consideran que es el más seguro del mundo, que en este caso sería los Estados Unidos. Si hay una migración que podríamos decir que existe permanentemente en la frontera entre México y los Estados Unidos, que es permanente, entonces imagínense en el caso de ese tipo de guerra. Entonces los Estados Unidos no quieren que se desarrolle una guerra convencional en la región de América. Amén de que tiene una gran cantidad de zonas militares, pues, pero es una forma de control de otro tipo. Entonces, eso por un lado, desde el punto de vista geográfico, y que ellos están buscando la manera de aplicar un esquema ahora que sería un esquema que no sería de garrote, sino un esquema de zanahoria. Es decir, vamos a buscar la manera por ahora de no llegar a un conflicto, sino buscar que haya una comercialización de un producto, y aquí es donde vienen los recursos naturales, que esas son las tres variables: geográfica, demográfica o poblacional, y de recursos naturales. Los recursos naturales que tiene Venezuela son inmensos, pero específicamente el más importante en este momento
yo diría que serían dos, que sería el petróleo y el gas. Pero, ¿por qué esa reunión? Muchas veces lo obvio es lo más difícil de ver. La reunión, los Estados Unidos juegan muy bien la geopolítica, porque tienen unas salas situacionales, hacen los estudios y una vez que han precisado sus estudios con mucha fortaleza, toman una serie de decisiones. Entonces, ¿por qué? Porque Rusia aproximadamente le envía 500,000 barriles de petróleo diario. Entonces, Venezuela podría estar en capacidad casi que, digamos, en un tiempo corto, de poder enviar 400,000 barriles de petróleo diario. Y eso en 5 días. Ya sabemos que eso es la forma más fácil que existe por toda la comercialización que se ha hecho a lo largo de más de 70 años entre Venezuela y los Estados Unidos, que era vamos a decir, el producto era uno de los más importantes. Venezuela era uno de los que exportaba petróleo hacia los Estados Unidos, pero de una manera muy correspondida por la situación geográfica. Entonces, claro, utiliza una política digamos, de buscar la manera de encontrar, a pesar de que hay un clima bastante, digamos, de contradicciones en cuanto a las políticas que podría manejar cada país, bueno, buscar un clima y llegar a un acuerdo por el hecho del comercio, pues, y no tener que suplir, pues, esa necesidad de esos 500,000 barriles de petróleo de Rusia que le hacen mucha falta. Porque eso generaría, y ya ahí viene también lo demográfico o lo poblacional internamente en los Estados Unidos, un problema que ya lo está generando, un problema de descontento de la gente por el alto costo de la gasolina. Entonces ustedes pueden ver que el costo de la gasolina creo que está alrededor de 6 o 7 dólares por galón. Entonces eso es algo que es para que la gente que maneja en los Estados Unidos, todo se hace en vehículos. Pues. Entonces eso generaría un tremendo descontento. Entonces, es allí una de las razones, desde mi punto de vista, que los Estados Unidos buscan la manera de que haya, por ahora, una tranquilidad en ese sentido en América del Sur. Porque la política que siempre se ha jugado, o la geoestrategia, siempre es una estrategia de divide y reinarás para poder buscar que entre los vecinos se generen conflictos. Es bien conocido que los conflictos entre vecinos son verdaderamente fuertes. Ahí está el caso de Ucrania y Rusia, que básicamente, a pesar, son vecinos, pero incluso si usted analiza y googlea, por ejemplo, la historia de Rusia, se va a dar cuenta de que Kiev y Moscú siempre han estado en un problema de guerra, vamos a decirlo así, por tener el poder o el control en esa región. Ellos son eslavos y se entienden. Entonces allí una de las consideraciones. Eso es los puntos que yo considero que son básicos. Entonces los Estados Unidos precisamente anda buscando estos acuerdos para, ¿por qué? Porque a ellos no les interesa tener una guerra convencional cerca de su zona de confort, que es toda la América. Una guerra convencional generaría toda una serie de problemas desde el punto de vista de demográfico y desde el punto de vista geográfico. Y bueno, una guerra que esté lejos de su zona de confort, que siempre ha sucedido, como el caso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que lo fortaleció enormemente, les conviene porque les van a estar mandando armamento para su guerra y también le van a vender su energía, ¿verdad? Parte de su petróleo, parte del gas, licuado, caro. Entonces allí, pues precisamente una de las cosas que hay que analizar desde el punto de vista. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que se conoce como la geopolítica o la geoestrategia global, que estaríamos hablando de la tripolaridad entre los Estados Unidos, Rusia y la China, ¿qué es lo que se busca? Un equilibrio. Un equilibrio donde cada quien, de alguna manera, a través de, digamos, acuerdos secretos entre ellos,
cada quien tenga su parte y no esté amenazado. Entonces esa es una de las cosas que por eso los rusos y los chinos están jugando, ¿verdad? De una manera bastante cómoda, porque geográficamente los chinos y los rusos están digamos, en el mismo continente, pues son asiáticos. Entonces, y además tienen fronteras comunes. Entonces, ahí cualquier, digamos, recurso que necesiten los chinos y que los rusos se lo puedan suplir, bueno, hay muchas formas para transportarlo hacia allá de una manera expedita. Entonces, esta guerra, que desde mi punto de vista es una guerra no convencional, es decir, es una guerra que está pautada, y ya incluso se dice que hay un trabajo, un escrito que hizo la OTAN sobre lo que se conoce como la guerra cognitiva. Fíjense que la guerra cognitiva tiene varias cosas, que no solamente tiene una guerra de información o de desinformación, sino que también maneja las redes sociales, ¿verdad? Maneja la inteligencia artificial, maneja los algoritmos, y lo que se pretende, digamos, con esta guerra cognitiva, no es lo que se hacía o lo que se hace comúnmente cuando se desea que a través de los algoritmos una persona compre un producto. Es decir, este tipo digamos, de guerra o operaciones psicológicas, muy bien sea comercial o muy bien sea político, se hace para que la persona que piensa de una manera siga pensando de esa manera, y además de eso, compre el producto si es que lo va a comprar, y el producto puede ser de carácter de cosificado o de idea, y que mantiene una posición pasiva. Por lo general compra el producto y ya. Pero con la guerra cognitiva lo que se busca es modificar la percepción, ¿verdad? Y el pensamiento de las personas. Es decir, ¿de qué lado estoy? ¿Del lado A o del lado B? Y cuando yo estoy de ese lado A o de ese lado B, entonces mantengo millones de personas a través de bombas publicitarias, redes sociales, con fake news, con toda una serie de falsas noticias falsas, y toda esa serie de cosas que por lo general la gente muy emocionalmente intuye que puede ser verdad, y produce una situación de ira, de miedo, de rabia, de descontento y de adversar a A o a B. Entonces eso lo que persigue es justamente que la gente tome una posición y actúe ya no pasivamente, sino activamente, muy bien sea de forma material o verbal. O sea, verbal, que yo discuto con A o con B, discuto con un familiar, discuto con esto, porque yo estoy a favor de A y no estoy a favor de B, y la otra persona está a favor de B y no está a favor de A. Y entonces eso causa pues un malestar enorme en la población, en sentido general. Entonces ya la guerra no es una guerra de tipo convencional específico, sino que prácticamente pareciera ser que es una guerra entre todos. Y justamente por eso es que hay que tener un elemento de conciencia ciudadana, que es el trabajo que nosotros perseguimos, para tener claro una posición, pero una posición verdaderamente concebida bajo el estudio, ¿verdad? A través de hilos comunicantes de fuentes que de alguna manera te dejen una interpretación y tú puedas llegar a un razonamiento lógico del problema. Muchas gracias por su atención en este programa.